2x3 en salud. Saludos, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía de siempre. Cada semana aquí en 2x3 en salud. Siempre empeñada, Tati y yo, Altagracia Ortiz, yo digo Tati, ustedes lo saben, ¿verdad? Sí. En llevarle un contenido interesante. Y esta semana le aseguro que será lo mismo. Hola, Tati. Hola, tú sabes que Tati es mi nombre artístico. Sí, no, claro. El artístico. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Yo estoy bien, la que tenía la gente seguía porque yo no estaba de vacaciones, la que estaba de vacaciones eras tú. Pero tú y yo no cogimos vacaciones, nosotros entregamos nuestro programa sí, todos los pero días, te fuiste unos días a descansar por ahí. Bueno, nosotros esperamos que esos programas hayan sido de su interés. La verdad que los últimos programas la gente nos ha referido, el doctor Freddy Ferrer hablando de todas las vías altas se llaman. Sí, que es muy de moda en todos estos tiempos, sobre todo con estas alergias. Y todas estas alergias. Y la contaminación, el polvo de Sahara. Yo creo que los otorrinos ahora tienen muchos pacientes. Sí, otro programa que tuvimos fue sobre el asunto legal, que finalmente de los médicos y la gritadera. Mucho seguimiento y comentarios en las redes sobre lo que dijo el doctor respecto a eso. Así es. Dori, yo te quiero hacer un comentario para hacer como una palabra que está de moda, que disruptivo ahora, disruptiva. Vi yo que el Colegio Médico hizo una huelga nacional, tú estabas en esos días, creo que fuera del país, una huelga nacional por un caso de supuesta mala práctica. Sí. Bueno, supuesta mala práctica no, la señora no puede hablar, la profesora. Después que una persona no médico la intervino. Lo que se habla del intrusismo aquel. Intrusismo. Y yo pensando, como decimos en el Cibao, pero el colegio médico debería cuidarse un poquito más, Dori. Saber lo que va a defender. Saber lo que va a defender, ser menos locoviejismo, como yo digo. ¿Cómo va a ser que usted va a paralizar los servicios públicos de un país? Porque porque fue que la fiscalía apresó a un no médico junto con un odontólogo, es un cirujano odontólogo. O sea, yo creo, honestamente, respetados y queridos médicos, que ustedes deberían tener un poquito de cuidado como institución, colegio médico, una institución centenaria, para saber las causas que defienden. Sí, porque lo indefendible no se puede defender, y siempre se ha dicho eso. Uno respeta mucho el ejercicio médico y lo valora, pero si se cometían errores, los errores se pagan, y yo creo que el colegio médico, como dices tú, está para defender a sus agremiados, pero lo que realmente es justificable, porque si se cometen errores y malas prácticas y no se trabaja de la manera ética en que se debe trabajar, pues yo pienso que eso no debe defenderse, y más como dices tú, si era una persona que ni siquiera tenía la capacidad para hacer ese procedimiento, entonces no vamos a defender y a lastimar, vamos a decir así, a la población que va a los centros de salud. Correcto. En busca de atención médica. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Tati. Así es. Y en segundo lugar, quisiéramos revisar un poquito el tema del dengue, que han estado subiendo los casos. No parece que sea un año epidémico, pero han estado subiendo los casos y se lanzó una estrategia. Exactamente, los casos positivos, sobre todo, que es de los que tenemos información, porque antes teníamos informaciones más completas sobre los casos sospechosos. Y hay que saber que en nuestro país no se le hace prueba de dengue a todo el que va a un hospital, a un centro de salud público o privado con síntomas. No. Y que los médicos tienen la pericia, ¿verdad? La práctica. La clínica, como dicen. Exactamente, ellos, para determinar por sintomatología clínica si un paciente es sospechoso o no de dengue. Tenemos solamente datos sobre casos confirmados de dengue. Entonces, ¿qué significa? Que ha estado subiendo en las últimas semanas, y vemos que oportunamente el Ministerio de Salud Pública lanzó esta semana la campaña, o relanzó, porque es la misma campaña de años anteriores, la campaña Ganémosle al Dengue, un poco para llamar la atención de la población, que yo creo que es lo conveniente en este momento, que todas las personas estén pendientes de las acciones que hay que tomar para evitar el criadero de mosquitos. Hay causantes que están ahí, que son permanentes, como la falta de agua en esta ciudad, y la gente tiene que estar acumulando. Eso es histórico, tenemos más de 20 años diciendo esto. Toda la vida. Yo creo que aquí ha habido dificultades con el agua, con el servicio del agua,
sobre todo ese que debe llegar a los hogares. Así es, con ese mensaje, Doris, de que de todas maneras la salud tiene una responsabilidad individual. Y familiar. Cuide usted que ese tanque de agua no esté destapado y que los mosquitos vayan ahí. Limpiar bien los entornos del hogar. Exactamente, con este mensaje de prevención y educación en salud nos vamos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial y muy querido por nosotras. Así que espérenos ahí, que nosotras regresamos después de esta pausa comercial. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía con nosotras en 2x3 en salud. Y un verdadero honor, porque es un reencuentro, tener con nosotros aquí al doctor Mario Lama en su calidad de ginecólogo obstetra, que como dice él, eso es lo que yo soy. Pero vamos a tratar todos los temas. Saludos, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias, contentísimo de estar con ustedes aquí en su programa. Hay que Nuevamente. Hay que decir que su primera entrevista después que dirigió por casi 6 años. Casi seis años. El Servicio Servicio Nacional. Nacional de Salud. Con eso me van a buscar problemas ustedes. Mario. Hay mucho compromiso. Hay mucho bueno, compromiso. pero tendría que ser en nuestro programa 2x3 en salud. Además, tú sabes el aprecio que te tenemos, Gracias, Mario. igual. Y yo quiero empezar por ahí, Mario. Después de 6 años dedicado en cuerpo completo, tiempo completo, como dice la gente, al Servicio Nacional de Salud, sales. Cuéntame, ¿cómo te encontraste al día siguiente? ¿Qué has hecho y a qué te estás dedicando más enteramente? Rarísimo. Raro, ¿verdad? Sí. Te puedo decir que estos 6 años fueron puro esfuerzo, puro trabajo. Recuerda que entramos comenzando la crisis de COVID, manejamos el proceso durante esos 2 años, que fueron 2 años realmente de mucha intensidad. Luego salimos muy exitosos el país, el presidente es reconocido, el gabinete de salud, el ministerio de salud, la gestión de todo lo que se integraron, los médicos, las enfermeras, fuimos referencia del mundo, incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Pero en medio de eso iniciamos un proceso de transformación de todo el sector y eso provocó que más de casi 100 hospitales de los 200 hospitales fueran transformados, entregados, remozados y reequipados, elevando significativamente la calidad de la atención y el acceso a los servicios de salud de la población, rompiendo récord en producción de servicios, con reducción significativa de la tasa de mortalidad neonatal infantil, una cantidad de cosas. Sin embargo, un cansancio acumulado. Claro. Que la adrenalina no hace, el nivel de adrenalina que se tiene no hace darte cuenta que tiene un cansancio acumulado. Oye, Altagracia, yo le agradezco enormemente al presidente esta pequeña pausa que me ha dado, pero te puedo asegurar que cuando yo salí del cargo, yo no me encontraba. Me tomó un par de meses el readaptarme. Yo llegaba a mi trabajo de base, a mi centro, a mi práctica, que me he integrado, pero yo me sentía al principio que no pertenecía. Como vacío. Que no pertenecía a nada. O sea, yo me juntaba con la gente, llegaba donde mi familia y yo estaba inquieto, no me sentía, no sabía qué. Ese grado de intensidad que tú tenías de trabajo. Te puedo describir, es como que tú vas en una nave espacial a 1000 kilómetros por hora y de repente se para la nave y tú sales al espacio y te quedas flotando. Exacto. Es una cosa... Sí, te entendemos, porque los periodistas llevamos ese nivel, ese ritmo de vida, o sea, rápido, y cuando salimos, incluso de vacaciones, uno encuentra como que no está haciendo nada, como que está haciendo muy poco. Sí. Yo sentía que yo estaba perdiendo
mucho tiempo. El tiempo, Y exactamente. por más ocupación Sí. que buscaba y por más responsabilidades que asumía de otro tipo, Sí, me sentía que no estaba haciendo sí, sí. un Sí. trabajo. Porque hay un nivel, como le llaman en la vida religiosa eso, con un nivel de activismo que casi te desborda. Sí, es una locura. Es una locura lo que se vive en Sí, realidad. es una locura. El Servicio Nacional de Salud, posiblemente una de las instituciones más complicadas. Bueno, porque maneja, ¿cuánto? 200 y pico de hospitales. Son más de 200 hospitales y unas 1.600 unidades de atención primaria. Pero ahí están ¿Y las cuántos enfermeras, médicos? que Y son más de todo, 15 gremios de Dios enfermería, mío. el Sí, Colegio no, Médico sí, Dominicano, no, los no. odontólogos, los Es la avionalistas, parte fuerte los del sistema técnicos de de salud, Sí. todos los problemas que hay en cada uno de los hospitales, que es cada hospital un mundo diferente, Exactamente. un gobierno Sí, sí, diferente, sí, sí. con las regionales. Los gremios que son bien demandantes. Eso es una locura, pero el sistema de salud, gracias a Dios, hoy está... ¿Cómo tú lo ves hoy, Mario, el sistema de salud? Ha avanzado bastante, el acceso a la población ya ha mejorado significativamente. Cada provincia tiene una institución de salud con capacidad para dar respuesta, desde Pedernales hasta Higüey. Se ha reducido significativamente los traslados. Por ejemplo, en el 2019 en la región de Enriquillo fueron unos 8.500 traslados. En el 2025 apenas 2.200. O sea, es los referimientos. Claro, ya la población está recibiendo servicios, la mayoría en su lugar. Claro que hay una deuda histórica presupuestaria, que hay todavía una cantidad de hospitales que siguen ameritando intervención, eso es correcto. Pero el trayecto recorrido en estos 6 años es un trayecto importante de avance en el sector salud. La red se ha transformado, se ha modernizado. Los directores de hospitales, la mayoría ya tienen gestión de salud, han hecho diplomado, algunos maestrías. Y si todo permanece alineado a las estrategias que se habían trazado, yo entiendo que seguiremos avanzando. Mario, la gente dice mucho. Sí, era muy crítico el doctor Mario Lama, específicamente a Lama se le dice, bueno, era muy crítico cuando estaba en la radio, pero ahora no, porque siempre claro, lo he sido, Altagracia. Si tú revisas mi penúltima participación en el Congreso de Ginecología y Obstetricia, mi conferencia fue una crítica al sistema, siendo aún director del servicio. Y bueno, el video está, creo, todavía por ahí. Estábamos hablando de mortalidad materna y una crítica directa a nuestro sistema de salud y a la clase profesional, desmontándole la mayoría de los argumentos por lo que se quería atribuir, la mortalidad entre materna. comillas, injustamente la mortalidad materna. Aquí hay problemas de muchos tipos. Problemas de falta de respuesta hospitalaria, pero también problemas Del personal. que es uno de los principales problemas que tenemos en algunas áreas, que la prestación de salud está recayendo, sobre todo en los residentes, en los que van a los hospitales a formarse. Entonces, debemos seguir mejorando en muchas cosas, pero para lograr eso, también los gremios, el Colegio Médico Dominicano, en la dirección del Departamento de Residencia Médica, que también recae sobre el Ministerio de Salud, tenemos que alinear muchas cosas. Mario, tú hablabas ahora de la mortalidad materna como una de las debilidades del sistema. Si te pondría yo a enumerarme alguna de esas debilidades, aparte de esa mortalidad materna, que sabemos que se ha tratado de bajar, pero hay muchas debilidades, como dices tú. ¿Cuáles aspectos entiendes tú que todavía hace falta afianzarse más para poder lograr cambios? Mira, de las cosas más importantes es mejorar la calidad de la atención prenatal. Esa es la base para poder detectar y poder prevenir muchas de las causales que desencadenan la mortalidad materna. Mejorar el acceso de las pacientes también a su primera consulta lo más temprano posible. Ahí interviene también la atención primaria y los protocolos, la adherencia de los protocolos
de los médicos. Que Pero, eso es un problema viejo también, que no, sí, no logra. así es. Pero la parte de mejora de nuestro sistema hospitalario, seguir en esa base. De hecho, en la gestión nuestra, nosotros duplicamos la cantidad de maternidades. Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo teníamos la maternidad La Altagracia, Los Minas y el Reinaldo. Se entregó completamente equipado y transformado el Hospital de la Mujer. La nueva maternidad de Ciudad Sanitaria y el nuevo hospital del Marcelino Vélez, la nueva maternidad. Igual se fueron transformando y mejorando los hospitales regionales. Sin embargo, el acceso de muchas pacientes al sistema de salud tardío. No entendemos todavía por qué una paciente llega a un hospital desconocida o transferida de un lugar a otro sin expedientes. Tenemos que tener un expediente único, que un paciente que se atendía en un hospital y va a desembarazarse en otra, los médicos tener acceso a su expediente. Muchas veces llegaban pacientes... Esa es una de las debilidades que tenemos. Una de todavía, las grandes debilidades. De las grandes debilidades. Y también la población extranjera que llegaba por primera vez y que llega por primera vez a un hospital en condiciones desconocidas y con muchas comorbilidades. Quedándonos en ese mismo indicador, que es un gran lastre del sistema, la mortalidad materna, hay un aspecto que me gustaría que nos desarrollara, Mario. Mueren las mujeres más en los hospitales que en los centros privados. ¿Cuál es la diferencia que hay en el trato para que sean la mayor mortalidad en el centro público en vez del centro privado? Primero, en los hospitales no hay un médico particular de un paciente. En los centros privados, desde el primer día, hay un contacto con una persona que prácticamente es responsable de su cuidado. Y que conoce a esa paciente. Y que conoce a la paciente. En los hospitales públicos, la rotación de los especialistas ocurre, sobre todo al momento del parto. Hay una gran cantidad de mortalidad que ocurre durante el parto y en las primeras horas postparto. Eso habla de atención, de la calidad de la atención de los servicios, sobre quién está recayendo la calidad de la atención de los servicios, que es muy importante, y la capacidad de la institución de poder hacerle frente a las complicaciones que ocurren en una mujer durante su labor de parto y durante las primeras horas del posparto, que son las más riesgosas para mantener una paciente en buenas condiciones. Eso en sentido general estamos hablando de la calidad de la atención, que tiene múltiples aristas en esa parte. No es solamente respuesta institucional, sino también la respuesta de la calidad del servicio humano a esa paciente. Esa atención humanizada. Se dice que en el sector privado la mujer que embarazada tiene un nombre, en el sector público es un número de camas. Entonces ahí vemos una debilidad todavía, ¿no? Esa diferencia. Pero Mario, se ha mejorado bastante. Se ha mejorado. Mario, se ha dignificado y se ha humanizado y se está trabajando en esa parte. Pero tal vez, vamos a una pausa, sí, vamos a una primera pausa y regresamos de inmediato con el doctor Mario Lama. Estamos conversando con el doctor Mario Lama, es director del Servicio Nacional de Salud, y él nos está haciendo una pequeña radiografía de la situación de los hospitales o de la atención, sobre todo para reducir la mortalidad materna, uno de los grandes indicadores que a él tanto le preocupaban y que todavía siguen preocupando en nuestro país. Mario, tú hablabas de la atención, no solamente, que los hospitales han mejorado mucho, la atención en cuanto a la infraestructura y materiales, pero no hablaba de esa parte humana. ¿Qué es lo que todavía falta en ese sentido? Bueno,
son situaciones que eso se trabaja Desde abajo. desde abajo, desde abajo. Recuerda que la humanización de los servicios depende de la disposición que tenga, de las directrices que tenga la misma institución, pero trabajar con seres humanos Es complejo. es muy difícil. Cada cabeza es un mundo. Cada dicen por ahí. cabeza es un mundo. Los hospitales tienen una alta afluencia de pacientes. Sí. La cantidad de trabajo muchas veces hace difícil. La carga, sí. La carga de trabajo muchas veces hace difícil que esa humanidad Salga. se exprese, el cansancio del personal, el estímulo salarial, lo inhóspito que puede ser el entorno donde tú trabajas. Entonces, por eso es que hay que trabajar todos los aspectos para mejorar la calidad. Tú puedes ser la persona, el mejor ser humano del mundo, pero si tu entorno también eso es te verdad. resulta inhóspito, es muy difícil. Por eso hay que trabajar muchos aspectos. La parte de enfermería, la parte del personal técnico, la parte de los recursos humanos, los estímulos, un médico que está de guardia y no ha cenado, que no tiene dónde descansar. O sea, son muchos puntos para uno lograr ese estándar de calidad. Pero sobre todo la disposición que tenga los rectores de salud para que esto ocurra y la responsabilidad que tengan los gestores de salud para hacer las transformaciones. Las cosas, los cambios no ocurren de manera inmediata, los cambios ocurren de manera gradual pero sostenida, enfrentando las prácticas incorrectas, porque reeducar a un personal, la resistencia al cambio, que es lo más difícil, y también ahí debe entrar el gremio médico, que debe también permitir que el sistema le exija por lo que fue contratado un profesional. Si estamos hablando que a un médico se le contrató y se hizo un acuerdo para 4 horas de trabajo, no me quieras ver 20 pacientes, 30 pacientes en consulta en 1 hora y media para irte. Porque en ningún lugar, ninguna consulta médica es de calidad cuando usted ve 20 pacientes prisa. en 2 horas. Eso es así. Yo nunca pude ver un paciente en menos de 20 minutos en mi práctica, nunca lo pude ver. De hecho, yo tomo 2 pacientes por hora. Sí, porque esa gente necesita que tú le dediques No, tiempo. Hasta que lo escuche. todo el mundo, desde la historia clínica, desde acostar al paciente, desde explorar el paciente, de revisar su expediente, de conversar con el paciente para modificar los Tocarlo. hábitos que pueden ser de riesgo. Entonces, 20 pacientes en 2 horas, 20 pacientes en Imposible 120 escucharle. minutos, en 120 minutos, 20 pacientes, calcúlelo. En lo que un paciente llega, se acuesta, le toman la presión, escuchan el bebé, lo orientan, o sea, no hay calidad. Ya se fue el tiempo. Entonces, las guardias presenciales, si usted se hizo un acuerdo de que usted todavía no ha cumplido los 50 años y hay un equipo de profesionales que permiten las guardias presenciales, ¿cómo usted va a hacer guardia por teléfono? Sí. O sea, son en sectores que son de alto riesgo. Entonces son Correcto. muchas cosas que hay que ir corrigiendo y que el gremio tiene, si queremos seguir mejorando la atención de los pacientes, que permitir que ocurran. Pero Mario, Bueno, no. que iba a pasar al Código Procesal Penal, no, pero si tú antes de tienes eso, una sí, pregunta en sí. cuanto a eso. Pero ¿qué pasa con ese personal de salud? Y la pregunta porque vienes de manejar. ¿A cuánto fue que dijo el censo que tenía personal de salud? No me acuerdo ahora. En el servicio hay más de 80,000 personas Imagínate. entre todo el Pero, sistema. por ejemplo, ¿qué ocurre con un personal de salud? Te voy a poner el caso del médico, que en el servicio tiene 4 horas contratado, ¿verdad? Entonces ese médico, si puede, hace como que trabaja y se fuga o va y poncha, yo no sé, no ponchan los médicos. No, eso sí, No se ha podido lograr instaurar. nunca, pero van a CEDIMAT, van al Hospital General Plaza de la Salud creo que a uno de los llamados hospitales de autogestión, que ya no son de autogestión nada, y ahí ponchan y cumplen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo congeniar? ¿Es que el gremio los protege? ¿Qué es lo que pasa? Fue una práctica Histórica. histórica en base a que el personal de salud era un personal muy mal pago.
Exactamente. Sin embargo, De ahí era que se eso ha pegaba. cambiado significativamente. Ya cualquier médico en el sector salud, el sector público se acerca a los 100,000 o más. Yo te enseño médicos que están ganando 200,000 pesos en el sector público. Y hay médicos que ganan más de 200,000 pesos en el sector Sobre todo los público. intervencionistas, ¿no? Los intervencionistas y otras áreas, pero sin ser intervencionistas se acercan mínimo a los 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque un médico está ganando 80,000 y pico de salario, si mal mi cabeza ahora no me... Pero están los incentivos por distancia, están por el Productividad. tiempo de servicio, por las guardias, o sea que ya no acercamos a un salario digno, no justo, porque quizás Exactamente. deberíamos todavía Elevarlo más. Y exigir más. y exigir más. Pero a medida que ese salario se va acercando a lo justo y a lo digno, también usted tiene que irse acercando al cumplimiento de los compromisos establecidos. Y eso es uno de los grandes retos que tiene el sistema de salud en todas las áreas, en todas las áreas. Ahí es que está el asunto. Bueno, Mario, hablando del gremio, hay una discusión fuerte con relación al Código Procesal Penal que empieza ahora en funcionamiento en el mes de agosto. El Colegio Médico ha estado llevando la voz cantante con relación a algunos artículos que ellos entienden que lesiona el ejercicio médico. ¿Cómo tú lo analizas, Mario? Hay algunos puntos que son de riesgos, hay algunos puntos que hay que sentarse a revisar, hay algunos puntos que entiendo que se pueden mejorar. Entiendo que la práctica correcta de la medicina debe evaluarse por la parte civil. La parte penal debe quedar reservada a algunos aspectos y debería quedar reservada a algunos aspectos. No es que se elimine la penal, pero sino que quede... Yo entiendo que debe delimitarse los aspectos del penal, no eliminarlo. No eliminarlo, pero limitarlo. Mira por qué, Dori, y a los médicos que me entiendan, es igual que la parte de tránsito, es civil. Sin embargo, es diferente cuando tú tienes un accidente en tus condiciones normales a cuando tú tienes un accidente porque estás manejando borracho. Correcto. Exacto. Cuando tú estás borracho, drogado o estás violando intencionalmente Las señales de tránsito. las señales de tránsito, Se va en rojo. Usted es un asesino Potencial. potencial. Y no es lo mismo que usted mate a una persona en un accidente de tránsito porque estaba borracho. Sí. Y ese va a lo civil. Un médico que muere un paciente por una complicación o por una omisión no intencional. Se pasó de anestesia, por ejemplo. Oye, una omisión no intencional, ahí no puede entrar lo penal, porque no hay la intención del daño. Siempre prevalece la intención de salvar vida. El médico trabaja siempre con la intención de salvar vida. Por tanto, en todos los casos donde no hay esa intencionalidad de hacer daño, no debería estar por lo penal. Ahora, si usted no es médico, Mario, si usted no es médico Vamos a y pedir- está ejerciendo la medicina, usted es exacto, ya en este intrusista. caso, un intrusista. eso tiene que tener otro tipo de implicaciones y no necesariamente civil. Si a usted se le muere una persona porque si usted es ingeniero y se puso a sacar muelas, Exactamente. a usted tiene que castigárselo o revisársele el caso por otra vía que no necesariamente lo civil. Entonces, no sé si no estamos... Y en este caso de las guardias, Mario, que tú hablabas, si un paciente llega en una condición y ese médico estaba obligado a hacer una guardia y no fue, y quiso manejar ese caso por teléfono, ¿cómo se manejaría ese caso? Pero tú no lo vas a contestar después de esta breve pausa, Mario. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud.
Seguimos con este tema con el doctor Mario Lama, ginecólogo obstetra y es director del Servicio Nacional de Salud, que hay que mencionarlo, ¿verdad? Que manejó tantos recursos humanos, más de 80.000 directos e indirectos. Entonces, hablábamos de esa responsabilidad cuando el médico tiene responsabilidad civil o penal. Y Doris dejaba sobre el tintero el tema de que un médico tiene una paciente asignada en un hospital o tiene un caso, vamos a decir, un caso de una paciente X, pero él no llegó por una u otra razón y esa paciente muere. No, el médico está de guardia, o sea, es su responsabilidad estar en el hospital. Le toca, exactamente, le toca. Pero no fue, no está. Pero él no fue. Se supone que el sistema es garantista de los servicios y el sistema no se basa solamente en una persona. El sistema hospitalario se basa en su equipo de trabajo. Es un equipo. Ahora, lo que tiene que ser el hospital es garantista de que el servicio esté disponible para el paciente. Perfecto. Ya cada caso particular entonces implica una revisión de las circunstancias en la que ocurre el proceso. Por el sentido general, lo que estamos hablando, la práctica médica, las omisiones, las situaciones médicas deberían ser por lo civil. Okay. O sea, aquí no se puede penalizar la práctica médica porque hace muy riesgosa y más que beneficioso puede ser perjudicial porque incrementan los costos, el médico se va a cuidar, va a haber mucha burocracia, se va a cuidar indicando todo tipo de estudio y todo tipo de análisis, que muchas veces no es malo, pero encarece los servicios. Debe ser por lo civil. Okay. Y lo penal debe estar reservado para casos muy particulares, y ahí es que va esas reuniones que debieron haber ocurrido, esa participación que debieron tener los sectores en las vistas públicas para y que se durmieron, discutir esos aspectos que debieron incluirse o delimitarse. O delimitarse, sí, dentro del código. Pero, sin embargo, todavía hay mucho tiempo para ir mejorando el código. Yo entiendo que esto no es una carta cerrada, esto es ir mejorando las cosas que tienen que ser mejoradas. Claro, porque después de todo un código no se aprueba para el otro día modificarlo. No, sino y no hay para ningún código perfecto. Exactamente, sino que algo que va a regir por años a una sociedad. Pero sin embargo hay que endurecer algunos aspectos. Sí. Porque este desorden colectivo de muchas cosas debe ir mejorándose. Mario, ¿cuáles son, a tu manera de ver las cosas, los dos grandes obstáculos o retos, dos grandes o más que veas, que tiene el sistema de salud todavía? Son muchos. El primero es los recursos insuficientes todavía que tiene el sector salud. El sector salud necesita mucho más presupuesto. El sector salud labora con una inversión por debajo del 3% del Producto Interno Bruto cuando tú sumas todos los subsectores, porque cuando Nivel construye un hospital, eso es inversión en salud. Cuando se le inyecta fondos a Promese, eso es inversión en salud. Cuando se mejora la calidad del agua con los acueductos por las diferentes instituciones, eso es salud. Cuando tú inyectas más personas al régimen subsidiado y que el Estado es que paga ese afiliado, eso es más salud. Cuando construye más hospitales y cuando ingresan más personal a la nómina para garantizar los servicios, eso es salud. Entonces, nos acercamos a una inversión de un 3% efectivo colectivo con todos los subsectores. Sin embargo, la mayoría de los países que tienen un sistema robusto, con capacidad de respuesta, sobrepasa un 8% del PIB. Sí, así es. Sí. Entonces, uno de nuestros grandes retos es cómo lograr mayor inversión o mayor presupuesto a los diferentes sectores de salud. Sin economía no hay respuesta. Los pacientes siempre van a estar. Las necesidades de los recursos siempre van a estar. El paciente enfermo siempre va a estar. Y ustedes han visto lo costoso que es la salud con las enfermedades de alto costo, con las enfermedades raras,
con los accidentes de tránsito, Las crónicas, con las enfermedades crónicas, el paciente hipertenso, diabético que tiene un gasto fijo y grande de tanto medicamento como de acceso a los hospitales. Ese es uno de nuestros primeros retos. El segundo reto recursos es seguir fortaleciendo los recursos humanos. Hay muchas áreas donde se necesitan muchos tipos de especialistas que no lo estamos teniendo. Nosotros abrimos unidades de cuidado intensivo y no teníamos necesariamente toda la capacidad de reclutamiento de los intensivistas porque no lo hay, porque están restringidas las residencias médicas. Estamos formando muchos especialistas que no necesitamos. Cuando tú revisas, aquí ha bajado significativamente la natalidad, pero tenemos la misma cantidad de plazas de residentes de ginecología. Exacto. Pero estamos necesitando intensivistas pediátricos y no se abren plazas. Estamos necesitando cirujanos pediátricos y no tenemos plazas. Estamos necesitando psiquiatras y no hay plaza. Aquí se necesitan más de 1,000 psiquiatras en este momento. Problema de salud mental. Pero ¿cuántos psiquiatras estamos formando por año? Entonces, los recursos humanos... ¿Y psicólogos? Psicólogos hay muchos. Hay muchos, sí. Nuestro segundo gran reto son los recursos humanos. El tercer gran reto es seguir fortaleciendo las redes hospitalarias. Mario, antes de pasar a ese y la atención primaria. Tercer gran reto, la formación de recursos humanos. ¿Qué hacer? Tú decías, bueno, no hay plaza, pero ¿qué debe hacer el sistema para abrir esas plazas? Por ejemplo, aquí hay residencias médicas donde es un solo que entra por año o 2 como mucho y hay muchas restricciones para lograrlo. Sí. ¿Qué es lo que se debe hacer? No lo sé. Sentarse. Sí, sentarse. Cuando yo fui director, yo mandé carta a la residencia médica explicando que estábamos necesitando tales especialistas y que estábamos dispuestos a asignar parte del presupuesto para poder reclutar esto. Sin embargo, queremos más especialistas, pero queremos más pediatras, más ginecólogos. De lo que no se necesita. Más médicos. Hay que hacer como un cambio por ahí. Es que las sociedades médicas son muy fuertes y mantienen ese control. Creo que hay una situación de ese punto. Creo que al colegio médico... Hay unos señores como que controlan también los asuntos de la residencia. Hay muchos jefecitos en el sistema. Y enfrentar los cambios y los egos y los jefecitos es muy difícil. Por ejemplo, el Gautier, creo que nuestro amigo Freddy estuvo aquí. El Gautier creo que solo tiene 2 otorrinos que forman nada más al año. Sí, la mayoría de esas especialidades que se necesitan, como dice Mario, son muy restringidas. Realmente 1 o 2 por año que entran. Entonces es romper un poco Veo que Mario se está riendo, no sé por qué. Porque sabe que por ahí que está el asunto. Pero sigue siendo... Ya yo estoy en paz. Ya yo Ibas a mencionar, cuando Dori hizo esta intervención, el tercer gran reto, seguir mejorando la infraestructura hospitalaria y la red de atención primaria. La atención primaria. Sí, es un gran problema. Es un gran problema. ¿A quién es que le pertenece la atención primaria? La atención primaria pertenece, la parte de prevención, al Ministerio de Salud Pública y a la parte del servicio, pero la respuesta de la atención primaria de servicio. Por tanto, el servicio tiene una parte de prevención y de respuesta y el ministerio de trazar las políticas preventivas. Sin embargo, la atención primaria, el principal problema que tiene es la financiación. La atención primaria está diseñada en primer lugar para el régimen subsidiado. El régimen subsidiado lo paga el Estado. Le paga a la tesorería para que llegue a la prestadora de servicios, que en su caso es el SENASA, y paga un costo por cada afiliado. Sin embargo, lo que llega de ese aporte de capital que aporta el Estado por cada afiliado a la prestadora de servicios, que es el Servicio Nacional de Salud, es insignificante. Así es, y esa es una de las grandes tareas. Insignificante, que no es capaz con esos recursos de garantizar las mejoras, y eso no lo estoy diciendo yo ahora porque estoy aquí afuera. Eso fue una lucha documentada. Documentada durante años que tuve para dejar claro que tenía que llegar más financiación
a la prestadora de servicios, que en su caso es el Tenemos, Servicio y en Nacional de atención Salud. primaria tenemos 50 años de atraso. Mario, vamos a pedirte tu anuencia, nos vamos a una pausa y venimos con el último segmento, ¿verdad? Ya. Y en ese, aunque se queden temas pendientes, tenemos que hablar de la práctica privada Por del supuesto, doctor. sí, Volvemos sí. ahora en un momentito. Dos por tres. Dos por tres en salud. Cuando iniciamos la entrevista con el doctor Mario Lama, yo le hice una pregunta y le decía, Mario, después que saliste del Servicio Nacional de Salud, ¿a qué te has dedicado? Sabiendo que le dedicaba 24/7 a esa actividad. ¿A qué te estás dedicando, Mario? Ahora es el momento de respondernos. A lo de siempre, A tu ejercicio a privado. mi ejercicio privado. Ginecostetra. Recuerda que siempre yo estuve en la práctica privada Sí. y desde el 2018 estamos en nuestro centro médico, en HS Medical Center, y ahí estamos enfocados nuevamente en la consulta ginecológica. Nuestros pacientes han ido Retomando, volviendo donde ti. volviendo. Ay, qué bueno. Me pregunta, doctor, pero usted se va otra vez. Ah, porque los Sí, abandona. porque es que Sí, uno con muchas su veces, doctor, usted ginecólogo, me uno- dejó muchos años. Y dije, no, esas son cosas que la vida, la le vida pone, sí, sí. nos pone. Son oportunidades, coyunturas. que Sí, se dan. Son aprendizajes. Son cosas que nos pone el destino, pero estamos ahora en nuestra práctica, retomándolo en la mañana, en la tarde, no me paso Qué el día bueno. entero prácticamente Qué bien. En el centro. en mi centro médico, en HS. Y nada, un mensaje a mis queridas pacientes, estamos allá Que otra ya vez está ahí en el Está consultorio. en la parte de ginecología, porque ya Ah. estamos viejitos. Ya tu obstetricia. Yo espero no tener que volver Ok. porque en la obstetricia ya yo tengo 57 años. Ok. En los se hospitales notan tanto, en los hospitales a los 50 ya le quitan las guardias. La guardia, Sí, sí, le sí, quitan la eso guardia, está sí. bien. ¿Verdad? Hay que Sí, irse sí. retirando de Y la obstetricia es una muy demandante. Es es como muy para- demandante cuando tú y estás se bien debe joven. hacer con mucha responsabilidad. Exactamente. No hay horas, no hay días. Pero de todos modos, hace como 10 años yo dije que iba a dejar la obstetricia y no pude. Ya, bueno. Pero Entonces- en materia educativa, digámosle a la gente cuál es la ginecología y cuál No, es la obstetricia. ginecología tiene que ver con toda la parte de los genitales, La Los mujer. órganos. de la se mujer, producen. pero la obstetricia es con el embarazo. con el embarazo. Entonces, Entonces, esa parte es la que el está más... embarazo, parto. Ojalá no tener que volver a hacer obstetricia porque hay, igual uno siembra y luego cosecha. es que Sí, tenemos sí, que sí. ver ¿Y si qué- cosechamos o si no cosechamos. ¿Y cosechamos. cuáles son los servicios que tiene el centro, Mario? Es un centro multidisciplinario. Hay más de 140 especialistas. Wow. Ah, sí, ¿verdad? Cuando lo sí, lanzaron. Más yo de recuerdo. 140 Muy bonito ese médicos. centro. Sí, yo fui a la Hay más de inauguración. 40, sí, eso se inauguró comenzamos en el 2018, Ya en pero el se inauguró 18. en el 19. Ujú, ujú. Antes de la pandemia. Sí, mucho antes. Sí. La pandemia fue en ¿En el 20? marzo Sí, del sí. 2020. Sí, donde tú Todavía estábamos tranquilos en esa época, pero es Ujú. un centro ambulatorio, multidisciplinario, donde todo lo que necesita un paciente ambulatorio lo En tiene. el área de la ginecostetricia. No, en todas las En áreas. todas las áreas. Ah, en todas las perfecto. áreas. Hay más de 40 Oh, especialidades. ok. Y, por ejemplo, en materia obstétrica, si una mujer va a dar a luz y No, el médico es está ahí, ambulatorio todo. Los médicos que están en el centro ya laboran En los otro- internamientos en en otros otros lugares. centros. otros centros. Ok. Pero estamos ahí mañana y tarde y a todos mis pacientes que nos están viendo, Que vuelvan para allá. mandarle un cariñoso saludo de que estamos Que allá. estamos ¿Cuáles ahí. son algunas de las especialidades que tiene el centro? Pediatría, cardiología, ortopedia, neurocirugía, psicología, dermatología, otorrino, Un oftalmología. centro completo. Difícilmente un especialista no esté. Mario, y en materia de ginecología, ¿cuáles son las principales situaciones de salud que demandan atención? Mira, las mujeres tienen muchos problemas con los úteros, sobre todo las miomatosis uterinas, que son las tumoraciones benignas más Sí. frecuentes del útero.
los trastornos que derivan asociados a esto, como el sangrado uterino anormal, las infecciones vaginales, las infecciones de vulva, las infecciones de vía urinaria. Son la cotidianidad estos tipos de trastornos en la mujer. Okay. Y esas infecciones, por ejemplo, vaginales, ¿se vinculan mucho con la calidad de nuestra agua? Se vincula con la calidad del agua, con la calidad de la higiene, con los hábitos que presenta la misma paciente, el tipo de ropa interior, los hábitos sexuales. Pero de las infecciones vaginales, la más frecuente todavía sigue siendo la candidiasis, en los hongos. Y los hongos se asocian a la calidad del agua y sobre todo al ambiente caluroso del área genital. Esa paciente que tiene ese picor, con esa descarga de flujo blanco, grumoso, como leche cortada, que tiene la particularidad de que recidiva con mucha frecuencia. De hecho, es raro tener una paciente que no tenga 1 o 2 episodios de infecciones vaginales al año. Bueno, lo importante es que tienen solución esos Así problemas. es. Nuri, yo no sé si nos terminado, ya se terminó el hace tiempo. rato que nos están Iba a diciendo que preguntar ya. del papiloma humano, pero No, bueno. en otra ocasión, porque ya Mario tiene tiempo ahora, va a venir con más frecuencia. Bueno, Mario, pues nosotros encantadísima de tenerte aquí en esta su primera entrevista después de haber agotado esos casi 6 años intensos. Que tengo otros compromisos que Que voy a tiene. cumplir, que voy a cumplir. Que va a cumplir. No se me pongan celosos. Así muy mismo, celosos. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros televidentes y nos vemos la próxima semana. Si no pudo ver esta entrevista, entonces búsquela en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Gracias. Hasta la próxima. 2x3 en salud.